Vamos a empezar ahora con un par de secciones de nuestro estudio. La primera acerca de la relación entre el oír la palabra de Dios y la fe, y la segunda relacionada con la fe, la esperanza y el amor, siempre desde el punto de vista de escuchar la voz de Dios. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente: escuchar la voz de Dios es necesario e indispensable para que nuestra fe crezca. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra. Mi versión dice de Cristo, otras versiones dicen de Dios, y es que algunos manuscritos en griego dicen Cristos y los otros dicen Theos, pero debido a que el Padre y el Hijo son uno, creo que no necesitamos hacer la diferenciación de eso. Y realmente no importa la forma que Dios use para hablarnos, el oír lo que Él nos está diciendo aumenta nuestra fe. Esto es un principio básico y es la razón por la cual el pueblo de Israel nunca tuvo la fe suficiente, porque se negaron a escuchar la voz de Dios. Y como la fe es indispensable para agradar a Dios, Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Debido a que aquí hay un encadenamiento, si queremos agradar a Dios, un buen inicio es querer escuchar la voz de Dios. Amén. Otro concepto básico, pero se nos olvida muchas veces: todo lo que no proviene de la fe nos hace errar en el blanco, o sea, es pecado. Romanos capítulo 14 versículo 23 dice: pero el que duda, si come se condena. Pablo está hablando de comer o no comer lo inmolado a los ídolos, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Esta aseveración aquí es interesante. La palabra que usa, que es traducida por pecado, es amartia, que literalmente lo que quiere decir es errar en el blanco. Y básicamente lo que nos está diciendo es: todo lo que no viene de la fe nos tuerce. O sea, vamos hacia la meta, estamos apuntando el arco con la flecha hacia el blanco, y todo lo que no viene de la fe nos tuerce. Más blanco y negro y sin grises que esto no hay. O sea, este versículo lo que dice es que hay dos clases de pensamientos, dos clases de sentimientos y dos clases de acciones: los que provienen de la fe y los que no. Así de simple. Y si fuéramos consecuentes con este versículo, la vida sería súper fácil. Si aprendiéramos a hacer lo que viene de la fe y solo lo que viene de la fe, nuestra vida sería fácil y sería impresionante. Pero los hombres somos complicados. Tenemos que aprender a simplificar la vida, a no decir pero y sí. Recuerdan que cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos que cuando hablamos de la diferencia entre los 10 mandamientos que Dios dio inicialmente y las 613 mandamientos de la ley ritual de los judíos. Si nuestro corazón realmente quisiera escuchar a Dios y hacer caso, nos alcanzarían con 10. Las reglas no serían necesarias. La fe que brota de lo que Dios dice produce
obras de vida. Santiago 2, 21 al 26. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Santiago no está diciendo que las obras produzcan salvación. Lo que está diciendo es que la verdadera fe, la fe que viene de escuchar la voz de Dios, siempre produce obras. Y estas obras son obras de vida. Y nos da algunos ejemplos en el caso de Abraham y en el caso de Rahab. La fe nos purifica y la fe nos hace crecer. Hechos capítulo 15, versículos 8 y 9. Y Dios, que conoce el corazón, les dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Está hablando de los gentiles. La fe limpia el corazón del hombre de la impureza, de la malicia y del pecado. Si queremos dejar de hacer las obras de la carne, no nos enfoquemos en las obras de la carne, enfoquémonos en la fe. Y la fe sólida va a producir obras de vida en vez de obras de la carne. Algo que todos sabemos, pero que quiero mencionar para que nuestro estudio sea completo: nuestra eternidad depende de la fe. Habacuc 2:4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la primera mención. Romanos 1:17, que es cuando Lutero tradujo Romanos, fue que entendió esta verdad, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y la historia nos dice que Lutero era alguien que estaba muy preocupado por su salvación y muy preocupado por sus obras, hasta que entendió, hasta que Dios le reveló esta verdad y entró literalmente en el reposo de Dios. Dejó de esforzarse él y empezó a dejar que Dios hiciera en él. Gálatas 3:11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Hebreos 10:38. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. ¿Recuerdan el principio de la repetición de las cosas importantes? Esto está 4 veces en la Biblia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será importante? El lugar donde el hombre pase la eternidad depende de su fe o la ausencia de fe. El poder para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer lo recibimos cuando Dios habla y nosotros escuchamos. Hebreos capítulo 11, versículos del 4 al 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte,
Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Todos ellos escucharon algo de Dios y reaccionaron a lo que Dios estaba diciendo. Hablamos ya acerca de Enoc, que fue trasladado al cielo. Hablamos de que había una relación entre él y Dios, porque la Biblia dice que anduvo con Dios, y la Biblia también dice andarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Noé, también lo mencionamos, construyó un arca para la salvación de su familia de algo que nunca había ocurrido antes en el mundo: la lluvia. Para nosotros la lluvia es común, pero en el mundo hasta ese momento no había llovido. Abraham es interesante. Dice la Biblia que Abraham era muy rico en oro, plata y ganados. Es más, cuando tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot, el número de siervos nacidos en su casa era un ejército considerable para ese tiempo. Y a pesar de ser un hombre que hubiera podido asentarse en cualquier lugar al que iba debido a su riqueza y a su poderío personal, Dios le dijo: habita como extranjero en una tierra extraña, y no le importó. Y la única propiedad que compró fue para poder enterrar a su esposa, y la compró a precio de plata. Sara también es interesante, porque ella se rió del Señor cuando el Señor le dijo que iba a dar a luz, pero le tuvo que haber creído. Si no le hubiera creído, no hubiera concebido a Isaac. Y Hebreos 11:11 nos dice que por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir. Si todos ellos hicieron estas cosas por la fe, y la fe viene por el oír, nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios, a oír lo que Dios está diciendo, para poder hacer lo que Dios nos encomiende hacer. Vienen tiempos interesantes. Vamos a ver cosas que Pablo quería ver y no le fue dado. Nos fue dado a nosotros. Y aunque son tiempos difíciles, quiero que pensemos en lo siguiente: si Dios nos hizo nacer en esta época, es porque Él sabe que podemos dar en el blanco en esta época. Él sabe que podemos dar en el blanco en el llamado que nos tiene. Si no, no nos lo hubiera dado. Si creemos que Dios nos ha llamado para algo y que podemos dar en el blanco, vamos a dar en el blanco. Si creemos que no podemos, no vamos a dar en el blanco. Saben, de una manera muy cierta, es cuestión de fe. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Quiero hablar ahora acerca de algunas ideas equivocadas que tenemos en este tiempo acerca de la fe. Porque realmente son verdades a medias.
y las verdades a medias son los engaños más difíciles. Lo primero de lo que quiero hablar es que el hombre, por mucho que quiera, no puede de sí mismo hacer crecer su fe. Yo he visto muchas veces a personas que dicen: no, pero es que yo tengo fe que Dios me va a hacer el milagro. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios no ha dicho que lo va a hacer. Y cuando Dios no hace el milagro, las personas se quedan como que, ¿y aquí qué pasó? Pero si Dios no dijo nada. La actitud que debemos tener es la actitud que David tuvo cuando consultó al Señor antes de la batalla. Él le preguntó a Dios dos cosas: ¿subo contra ellos? ¿Voy a ganar? Y Dios le dijo: sí, sube y sí vas a ganar. Ok, se la puso fácil. ¿Qué tal si Dios le hubiera dicho: sí, sube y vas a perder? Eso hubiera sido una prueba de fe interesante. Pero el punto es, David sí escuchó la voz de Dios. Él sabía que Dios había dicho algo. Pero a veces lo que tenemos no es fe en algo que Dios ha dicho, sino esperanza en algo que queremos que Dios haga. Y son dos cosas diferentes. O sea, si Dios ha hablado, podemos tener fe. Si Dios guarda silencio, no necesariamente. Marcos capítulo 9, versículo 24. Está un padre con su hijo endemoniado y Jesús le pregunta: ¿crees? Y el padre del muchacho, dice Marcos 9:24, gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad, o ayúdame en mi falta de fe, o dame más fe. Así como el padre del endemoniado, nosotros le podemos pedir a Dios que Él aumente nuestra fe. Pero es una solicitud, no es una orden. Que no se nos olvide quién es el grande y quién es el pequeño. Si Él quiere, Él va a hablar para que nuestra fe aumente. Si Él no quiere, no. El proceso de la fe empieza con Dios, no empieza con el hombre. Otra cosa es que el hombre no puede liberar su fe. No hay algo que podamos hacer, sea algo simbólico o no, que pueda liberar fe en nosotros, a menos que Dios hable primero. La fe es un don que viene de Dios y Dios es el único que lo puede dar. Otra cosa, el hombre no puede declarar cosas que aún no son para que sean. Ese es privilegio de Dios. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual, hablando de Dios, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios, como vimos, tiene un poder enorme y creó las cosas con el poder de su palabra, todo el universo. Nosotros no tenemos ese poder. Yo no puedo decir sean 10 millones de dólares aquí porque los voy a repartir entre los hermanos. Eso no existe. Dios sí puede, pero no quiere. Ese es su privilegio. Pero yo no puedo hacer eso. Es interesante que muchas de las personas que tienen conceptos equivocados acerca de la fe en estas áreas hablan de la monetización de la fe. No hablan del servicio al reino. Piensen. Otra cosa,
El hombre no puede arrebatarle cosas al diablo. ¿Saben cuál es el nivel de poder del diablo? Si Dios lo suelta, podría acabar con nosotros en un instante, pero Dios no lo suelta. El diablo solo puede hacer lo que Dios le permita hacer. Y como vemos en el caso de Job, es un instrumento para que un hombre justo se volviera aún más justo. El diablo no tiene mano libre. El diablo tiene límites que Dios le pone hasta dónde puede llegar, como vemos en Job. Colosenses 1, del 12 al 14, dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios nos hizo aptos para participar de una herencia reservada por Él mismo en el cielo. Nos libró de la potestad del maligno, nos trajo a morar en el reino de su Hijo y nos compró por la sangre de su Hijo, haciéndonos su propiedad. No tenemos que arrebatarle nada al diablo, si lo importante ya fue pagado por la sangre de Cristo. Lo demás es incidental. ¿Qué más queremos? Ahora, habiendo dicho esto, si Dios dice o hace algo para que nosotros actuemos así, eso es otra cosa. Porque Dios sí tiene el poder para hacer crecer nuestra fe. Él sí tiene el poder para liberar fe en nosotros. Él sí tiene el poder para declarar cosas que no son y que sean. Y Él sí tiene el poder para arrebatarle cosas al diablo. Nosotros realmente lo que somos es testigos de las maravillas y la gloria de Dios en nosotros y en otros. Y saben, para mí el mejor ejemplo fue algo que nos ocurrió hoy en la mañana. Tuvimos un desayuno de hombres en el cual llegó alguien a entregarle su vida a Cristo. Y nosotros no fuimos más que ser testigos de un hombre entregándole su vida a Cristo. El milagro más grande del universo enfrente de nosotros. Y nos la disfrutamos, no queríamos salir de ahí. Si Dios habla, nuestra fe crece. Dios puede decirnos que hagamos algo simbólico para que nuestra fe crezca o para que ocurra un milagro. Ejemplo, el sirio, cuando el profeta le dice: ve y báñate en el río Jordán 7 veces. Y no quería hacerlo porque ¿cómo iba a ser que el general de los ejércitos de Siria hiciera eso? Era demasiado fácil. Era algo simbólico. Dios puede mandarnos a que declaremos algo. Él puede. Y si viene de Él y lo declaramos, va a hacer. Pero porque Él lo decidió. Y Él definitivamente puede ordenarnos que hagamos guerra espiritual. Y tiene su lugar. Pero tiene que venir de Él, tiene que venir de un proceso de fe. No tiene que brotar del corazón del hombre. Eso es esperanza, no. Para que sea fe, tiene que venir de Él. Y hablando de procesos de fe, vamos a empezar con el prerequisito de todo proceso de fe: obedecer el Logos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él.
Prerequisito para que los procesos de fe sean realidad en nuestra vida, tenemos que obedecer lo que las Escrituras dicen. O sea, hacer lo que dicen que debemos hacer y no hacer lo que dicen que no debemos hacer. En una ocasión, el rey de un reino griego en Turquía, el Ponto, le dijo a uno de los famosos fariseos de su tiempo que si le podía explicar la ley y los profetas en el tiempo que aguantaba estar parado en un pie, se volvía prosélito judío. Creo que fue a Gilel. Y viene el rabino Gilel y le dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. El resto es comentario. Ahora ve y estúdialo. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros: estudiar el comentario. Para que la fe pueda obrar en nuestra vida, debemos obedecer lo que dicen las Escrituras. Si no, como dice Juan, si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Ok, el proceso de la fe. Dios es el que inicia el proceso. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enfoquémonos en el autor de la fe. Él es el origen de la fe. El Señor Jesucristo es el que inicia el proceso de fe en nosotros. Viene Él y nos dice algo, nos habla un rema, una verdad específica para un momento específico y una vida específica. Y entonces, ya que Él habló, nos toca a nosotros. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y ahí la traducción de palabra es rema. Ok, escuchamos el rema. Le tenemos que poner atención y no tenemos que cerrar el corazón a ese rema. Si escuchamos y recibimos, entonces podemos creer. Segunda de Crónicas 20:20. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. En otras palabras, créanle a Dios. Eso es lo que él dijo. Pueblo de Judá, créanle a su Dios. Después de que hemos escuchado lo que Dios nos dice, necesitamos confiar en que lo que Dios dice es cierto. No importa la manera en la que nos esté hablando y no importa lo que nos está diciendo. Hechos 16 del 31 al 34. El muy conocido, el caso del carcelero. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Ese cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa fue un rema para el carcelero. Y el carcelero tenía dos opciones: creer o no creer. Y creyó.
para salvación. Ahora, alerta. Muchas personas leen esto y quieren este rema convertirlo en un logos. Eso no quiere decir que en muchos casos Dios no lo haya hecho un rema, como lo hizo en el caso del carcelero, pero no es un logos. Esto fue una palabra para una persona específica en un punto específico. No podemos generalizar y decir que si yo creo, toda mi casa será salva en todos los casos, porque tampoco es cierto. Pero si Dios dice, Jorge, esto es para ti, se vuelve un rema para mí. Hagamos la diferencia. Ok, Dios inicia, el hombre escucha, el hombre cree, y ahora el hombre tiene que confesar lo que Dios ha declarado. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, debemos confesar lo que Dios ya ha dicho. Mucha gente confiesa lo que Dios nunca ha pronunciado. Y por eso es que hay problemas. Ok, después de esto, el hombre tiene que obedecer. Romanos 16:26. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. La verdadera fe lleva a la obediencia a Dios. La verdadera fe no lleva a la satisfacción de los afectos del hombre, sino lleva a la obediencia a Dios. Y después que hemos obedecido, podemos orar para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué enfatizo súplica? Porque a Dios no le podemos exigir. Hay quienes dicen, reclámele a Dios sus promesas. ¿Quién soy yo para reclamarle algo a Dios? Yo le puedo pedir que tenga misericordia y que mueva su mano a mi favor, pero Él sabe si es conveniente o no es conveniente, porque Él conoce todo mi futuro y el futuro de toda la humanidad. Yo no. Él sabe qué cosas me pueden destruir si me las da. Yo no. Yo ni siquiera conozco mi propio corazón. La actitud correcta es la súplica. Y alguien me enseñó una vez, Señor, si es tu voluntad, te pido esto. Y después de que hemos orado para que se cumpla, tenemos que esperar con paciencia. Hebreos 10, del 36 al 39. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Ok? Ya hicimos lo que nos tocaba, ahora tenemos que tener paciencia y esperar, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Imagínense, dentro de muy poco tiempo fue escrito en el siglo I y seguimos esperando y vamos por el siglo XXI. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Dios no se complace del que no tiene la paciencia de esperar el cumplimiento de su promesa. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Una de las cosas que más nos hace falta a los que vivimos en el mundo occidental en el siglo XXI es paciencia.
Vivimos en una sociedad de gratificación instantánea. Yo me acuerdo cuando yo tenía 16 años y usé por primera vez una computadora. Mejor ni siquiera les digo las especificaciones de esa computadora porque los que saben se reirían. Pero dejémoslo en que si uno quería un programa, no habían en Guatemala, había que traerlo de Estados Unidos y generalmente alguien tenía que viajar y traerlo y poderlo instalar. Ahora uno se mete a internet, mete la tarjeta de crédito, lo baja de internet y asunto resuelto. Antes uno escribía una carta a un amigo, la escribía a mano, la metía en un sobre y la llevaba al correo. Ahora mandamos un email o un WhatsApp. Antes sabíamos esperar, ahora ya no sabemos esperar. Y las cosas de Dios que valen la pena esperarlas. Un sobrino mío estaba en Waverly, en Nueva York, y llegó un día muy emocionado con el doctor Bailey y le dice: doctor Bailey, me quiero casar. Aquí la enseñanza es tan buena que quiero que mi novia se venga de Guatemala, usted nos case y estudiemos juntos bajo usted. Y el pastor Bailey le dijo: las cosas buenas vienen a aquel que espera. Le hizo caso, y cuando se casó y le envió una invitación de la boda, el pastor Bailey le envió un regalo, un cuadrito que decía: las cosas buenas vienen al que espera. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Y después de que esperamos con paciencia, Dios termina el proceso y regresamos al punto en el que empezamos, Hebreos 12:2. Porque Jesús no solo es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe. Así como Dios fue el que inició el proceso, Dios es el que termina el proceso de la fe. Y esto pasa en nuestra vida una y otra y otra y otra vez. Y si aprendemos a cooperar con Dios en este proceso, nuestra vida irá, como dice la palabra, de gloria en gloria. Y si no aprendemos a cooperar con Dios en este proceso, Dios nos dirá, como le dijo a Pablo: duro te es darte coces contra el aguijón. Resumiendo, Dios inicia el proceso, el hombre escucha el rema de Dios, el hombre cree ese rema, el hombre confiesa ese rema, el hombre obedece ese rema, el hombre ora por ese rema, el hombre espera pacientemente para que se cumpla ese rema y Dios termina el proceso. Y esto debería ser nuestra vida de fe, y en todo momento estamos en varios aspectos de nuestra vida en algún punto de esos, porque Dios nos trata en diferentes cosas a diferente ritmo. Pero ese es el proceso de la fe. Y reitero lo que dije al principio: si Dios no ha hablado, podemos tener esperanza, pero no podemos tener fe, porque la fe viene por el oír un rema que viene de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué hay personas que no creen? No quiero decir que vamos a presentar todas las razones por las cuales una persona no cree, pero vamos a estudiar varias, tal vez las más importantes. Pero es interesante, aquellos
que hemos visto una cruzada evangelística, alguna actividad evangelística de algún tipo, una prédica evangelística en una iglesia, ¿por qué hay personas que sí creen y personas que no? Veamos algunas de las razones. Primera, y tal vez la más importante, porque hay personas que no escuchan la voz de Dios. Juan capítulo 10 versículos 26 y 27. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y lo que les está diciendo ahí es, ustedes no me escuchan. Como no me escuchan, no son mis ovejas. Como no me escuchan, no creen. Los que se niegan a escuchar la voz de Dios, lo que están haciendo es negarse el acceso a la fe, porque la fe solo viene por el oír, el rema. Y el que se niega a escuchar el rema, se está negando a recibir la fe. Otra posible razón. Porque prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 5:44. ¿Cómo podéis creer cuando recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Esta es una razón triste, porque cuando seguimos el ejemplo de Adán y preferimos honrar a la criatura y no al Creador, lo que hace en nosotros es que vamos a confiar siempre en lo natural y no en lo espiritual. La gloria de los hombres es pasajera. La Biblia lo dice, lo marca como una corona corruptible. La gloria que viene de Dios es una corona incorruptible y eterna. ¿Cuál vamos a escoger? Tristemente algunos escogen la corruptible. Otra razón por la cual muchas personas no creen es porque no quieren arrepentirse. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El orden es claro. No se puede creer en el Evangelio si no hay arrepentimiento. Y sí, el arrepentimiento es un don que viene de Dios, pero puede caer la unción de arrepentimiento y hay personas que dicen, no, gracias. Si alguno de ustedes trabaja en evangelismo en grupos, cuando oren antes de ese tipo de eventos, pídanle a Dios, Señor, derrama sobre este lugar un espíritu de arrepentimiento. Y el primero que termina llorando y pidiendo perdón es uno. Pero Dios hace maravillas. Otra razón, porque tienen miedo. Ya vimos el miedo del pueblo de Israel, que no tenía fundamento más que su pecado. Marcos 5:36 dice, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. El miedo, el temor es un estorbo para la fe. Y Jesús lo que le dice es, ¿sabes qué? Quita ese estorbo y vas a poder creer. Primera de Juan 1:4, 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Queremos ser libres del miedo. La receta es muy simple. Hacerlo es un poco más complicado, pero el concepto es simple. Dejémonos amar por Dios.
Si nos dejamos amar por Dios, vamos a poder amar, porque Él nos ama primero y entonces nosotros amamos como reflejo de su amor. Y si amamos, el miedo se va. Entonces dejémonos amar por Dios. Y si alguno de nosotros siente que no es digno del amor de Dios, le voy a decir dos cosas. Primero, tiene razón. Segundo, no tiene razón. Porque aunque en nosotros mismos no somos dignos, el sacrificio de Cristo sí nos hizo dignos. Entonces dejémonos amar por Dios. Y que ese amor nos cambie de tal manera que su amor brote de nosotros y eche fuera el miedo y entonces podamos creer. Amén. Otra razón por la cual muchos no creen es porque solo confían en las cosas que ven y tocan. Juan 20:25. Entonces los otros discípulos le decían a Tomás: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Interesante. Uno de los apóstoles. Ahora, cuando finalmente se le reveló el Cristo resucitado a Tomás, él fue el que más lejos llegó propagando el Evangelio. Él llegó hasta la India, y en ese tiempo ese viaje era largo, y fue martirizado en la India. Y cuando llegaron los europeos a la India muchos siglos después, se encontraron cristianos en la India que eran descendientes de los que se habían convertido por Tomás. Pero hay gente que solo confía en lo que ve y toca. Aquellos que tienen un entrenamiento científico muy fuerte, les cuesta mucho tener fe, porque han puesto su fe, están entrenados, condicionados a las cosas que se ven y se tocan. Ahora, eso no quiere decir que no haya salvación para los científicos. Lucas 18, 26 y 27. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Las cosas espirituales son más reales que las físicas. La única diferencia es que no las podemos ver. Pero si Dios nos abriera los ojos y viéramos la realidad espiritual en este lugar, les digo, nos asombraríamos. No sé cuántos de ustedes conocen al pastor Curtis Sharp. Él va a enseñar aquí en Guatemala en noviembre. Él era estudiante del Dr. Bailey en el Instituto Bíblico en Nueva York, y el Dr. Bailey estaba hablando algo acerca de los ángeles en una clase. Entonces viene Curtis, y Curtis siempre ha tenido una mente muy inquieta, y le dice: Pastor Bailey, cuénteme, ¿cómo hacen guerra los ángeles? ¿Cómo luchan? ¿Cómo pelean los ángeles? Y dice que él vio al pastor Bailey moverse hacia un lado, subir la vista y preguntar: sí, ¿cómo pelean? Y se regresó y le dijo: con espadas. El pastor Bailey estaba viendo el angelote que estaba ahí. Le hizo una pregunta, recibió la respuesta y se la dio a Curtis. La realidad espiritual es más real que la física. Pero hay personas que solo pueden confiar en lo que ven y tocan, y por eso es que no pueden creer. Otra razón por la cual muchas personas no creen es porque su corazón está endurecido. Hechos capítulo 19 versículos 8 y 9. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Imagínense, un maestro de ese calibre, 3 meses. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano.
el que se niega a aceptar la verdad cuando la escucha, endurece su corazón. Hablábamos con el pastor Franco, no recuerdo si anoche o antenoche, creo que anoche, acerca de la misericordia que es cuando Dios no le habla a uno ciertas cosas porque sabe que uno no está listo para obedecerlas. Es misericordia. Porque el resultado de escucharlas y no obedecer es que el corazón se endurezca. Y entonces no se puede creer. Otra razón, porque no actúan en respuesta al rema que Dios ha dicho. Y regresamos a Santiago y su tema de la fe y las obras. Santiago capítulo 2 versículos 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y ahí de lo que habla Santiago es de la consecuencia de una fe real produciendo obras, produciendo acciones como reacción a la palabra que Dios ha dicho. Y si no respondemos con acciones al rema de Dios, el proceso de la fe no se completa. Recuerdan que vimos eso. Ahí tenemos una parte que hacer. Estas no son todas las razones por las cuales las personas no creen, son algunas, pero la razón por la que menciono estas razones no es para que juzguemos al que no cree, es para que examinemos nuestro corazón. Y con esta lista nos veamos en un espejo. ¿Estoy con la intención de escuchar la voz de Dios? ¿Prefiero la gloria de Dios que la del hombre? ¿Estoy dispuesto a arrepentirme de toda cosa que Dios me muestre que está mal en mi vida? ¿Estoy dispuesto a que Dios me ame para que el amor en mí eche fuera el miedo? ¿Estoy dispuesto a confiar en la realidad espiritual más que en la física? ¿Estoy dispuesto a responder a lo que Dios me hable para que mi corazón se mantenga blando? Y estoy dispuesto realmente a hacer lo que Dios me pide que haga. Este es un examen para nosotros, no para los de afuera. Hagámoslo de vez en cuando, ya que tienen la lista, de vez en cuando, una vez al año, una vez cada 2 años. No tiene que ser todas las semanas. Hagamos un examen de cómo estamos, porque nos va a decir cuán aptos estamos para que Dios haga crecer en nosotros la fe. Y es que la fe debe crecer y Dios quiere que nuestra fe crezca. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Y vamos a hablar después de la relación entre la fe y el amor. Pero nuestra fe debe ir en aumento. Ese es uno de los deseos de Dios. Él quiere que aprendamos a confiar en Él para todo. Yo conocí una mujer, y eso es interesantísimo. Yo espero no ofender a nadie porque es un ejemplo. Si alguien se ofende, por favor, les pido perdón de antemano. Cuando una mujer quiere comprar un par de zapatos, no va y compra el primer par de zapatos que ve. Esos somos los hombres. O sea, nosotros detestamos ir de compras. Entonces hacemos nuestra tarea antes y ya sabemos qué vamos a comprar y nos tardamos el mínimo tiempo necesario. El problema con hacer eso es que a veces nos queda un poquito apretado, nos duele aquí o no nos convence el color después, pero ya los compramos, los tenemos que usar. Las mujeres no cometen ese error cuando compran zapatos. Las mujeres analizan cuidadosamente suficientes pares de zapatos. No voy a dar un número porque no es necesario.
Bueno, la esposa de uno de mis primeros líderes tenía una fe impresionante. Ella, cuando necesitaba comprar zapatos, oraba antes de salir de su casa y le decía: Señor, yo sé que tú tienes un par de zapatos para mí. Y siempre que salía a comprar zapatos, había un par de zapatos extraordinario para ella. Ya fuera que era el que le gustaba y estaba con 50% de descuento, ya fuera que repentinamente encontraban: mire, encontré el último que estaba hasta atrás y no lo habíamos visto, pero siempre había un par de zapatos para ella. Aún en esas cosas Dios nos quiere dependientes de Él, aunque no lo creamos. Ok, nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe puede empezar pequeña, pero crecer mucho. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Tengo que confesar, mi fe no llega al tamaño de un grano de mostaza, porque todavía no le he podido decir a un árbol que se levante y se vaya al mar y me haga caso. Es más, una vez hace muchos años en un retiro le ordené a un loro en el nombre de Jesús que se callara porque estaba distrayendo a los que estábamos ahí, y no tuve la fe suficiente para que me hiciera caso. Nuestra fe puede empezar pequeña, pero debe crecer. ¿Cómo está la fe de cada uno de nosotros? ¿Está pequeñita o está con una medida llena, abundante, remecida y rebosante? Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Cuando yo leí esto dije: yo tengo que investigar un poquito a ver cómo es la mostaza. Resulta que lo más probable es que la mostaza de la cual se refiere Cristo sea la especie Brassica nigra, la mostaza negra. La semilla de mostaza negra tiene entre 1 y 3 milímetros de tamaño, o sea, lo más grande es así. Es una planta anual, eso quiere decir que se siembra una vez al año y la planta muere después de dar frutos y semillas. Pero antes de morir, crece un poquito. Esa es una planta de mostaza negra. En el Medio Oriente, por cierto. Probablemente esa sea la especie de la que habla Jesús. Si nuestra fe tiene que crecer de 1 a 3 milímetros a ese tamaño, debemos ponerle atención y debemos preguntarle al Señor: Señor, si tú quieres que mi fe crezca, y yo creo que sí, ¿qué debo hacer o qué te debo dejar hacer para que eso ocurra? Porque tristemente los cristianos del siglo XXI nos hemos vuelto muy, no voy a decir incrédulos, pero casi, no sé qué palabra poner. No tenemos la fe de un niño, digámoslo así. No le creemos a Dios tan fácil. Si creyéramos todo lo que Dios nos dice, seríamos una planta de ese tamaño en vez de una semillita. Ok. También necesitamos tener un corazón dispuesto. Y por eso es que muchas de mis preguntas son: ¿cómo estamos? ¿Qué queremos? Porque la idea es que todos lleguemos a la conclusión que necesitamos más de Dios y que le pidamos a Dios con sinceridad
que nuestro corazón tenga la disponibilidad que Dios haga en nosotros. Hay una parábola en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. ¿Quién de vosotros tiene un siervo, o sea, un esclavo, arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que deberíamos haber hecho. Hay algo que se nos olvida: no somos señores, somos esclavos. Yo he oído la frase siervo del Dios Altísimo tan mal usada tantas veces que me ofende, porque la he oído con orgullo y con vanidad, y eso no debe ser, eso no puede ser, porque el orgullo y la vanidad no son parte del carácter de Cristo, y entonces no deberían ser parte de nuestro carácter. Somos esclavos comprados a precio de sangre, y después que pagaron por nosotros con sangre, vino el Señor y nos dijo: ¿sabes qué? Eres libre, puedes escoger, porque al que Él libertare es verdaderamente libre. Y nosotros, con voluntad propia, fuimos al dintel de la puerta a que nos perforaran la oreja con la lesna. Nadie nos obligó. Alguno de los que estamos aquí vino obligado. Por lo menos no deberíamos. Venimos aquí de voluntad propia. El Señor nos convenció. No somos señores, el Señor es Él. Y entonces, por eso es que esta parábola es importante, porque cuando hagamos lo que hicimos, si lo hicimos bien, y alguien nos diga felicitaciones, yo no llego al punto de decir no me felicite nadie. No, la verdad es que si alguien me dice hiciste bien algo, yo lo que pienso es: Señor, gracias porque me has cambiado lo suficiente para ser un instrumento útil en tu mano. O sea, para mí, el que alguien me diga que logré hacer algo entre los límites de lo razonable, me lleva a darle las gracias y la gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que cuando alguien me dé las gracias yo me infle y diga: sí, estudié 6 meses para dar ese curso. Primero, no, tampoco sería cierto, pero no soy yo. ¿Qué tengo yo que no haya recibido de Dios? Nada. Nada. O sea, si soy algo es por lo que Él ha puesto en mí, no por lo que yo tenga. No somos señores. Josué capítulo 14, versículos del 6 al 15. De los héroes del Antiguo Testamento, Caleb es uno de mis favoritos. Josué capítulo 14, versículo 6. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea, 40 años antes. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, eso ya hablamos de eso, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió. Perdón, no eran 40 años. Estos 45 años, desde el día en el que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto. Eso es tener la paciencia de la fe. Caleb esperó 45 años por su herencia.
y he aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Caleb pidió como herencia lo más difícil de la tierra: la montaña de las ciudades fortificadas de los hijos de Anac. Para que entendamos el punto, Caleb pidió el lugar donde vivían todos los parientes de Goliat, todos los gigantes. No pidió lo más fácil. Él no pidió el otro lado del Jordán, donde había planicies para el ganado. Él pidió una montaña, y las ciudades de la montaña estaban fortificadas, y no solo estaban fortificadas, sino que ahí vivían los guerreros más grandes. No se le entregaron vacía, tuvo que pelear, los tuvo que echar, pero él tenía un rema que había escuchado de Dios 45 años antes. Pregunta: ¿qué herencia le hemos escuchado a Dios que tiene para nosotros? Y si no hemos escuchado, ¿qué herencia le hemos pedido a Dios? Que también es válido. Pídeme y te daré en herencia a las naciones. Es válido pedir una herencia. ¿Es fácil la que estamos pidiendo o la que Dios nos ha ofrecido? ¿O está lleno de hijos de Anac? ¿Está en la tierra prometida? O sea, ¿es lo que Dios quiere para nosotros? ¿O está del otro lado del Jordán, que no era lo que Dios quería para el pueblo de Israel? La respuesta a esas preguntas muestran el tamaño de nuestra fe. Hay países donde predicar el evangelio es difícil, y países donde predicar el evangelio es rifarse la vida solo por estar ahí y ser cristiano. Y hay cristianos que le están pidiendo esa herencia a Dios. Hay un país en particular en el Asia que no solo tiene menos de un 1% de cristianos en su población, sino que el porcentaje de cristianos en su población va descendiendo en vez de ascender. Espiritualmente es un lugar muy complicado. Y yo le pido a Dios algún día enseñar en ese país. Los hijos de Anac están allí, pero Dios es Dios y ellos no lo son. La fe brota de un corazón quebrantado. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. La historia de la mujer pecadora. Uno de los fariseos le pedía a Jesús que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar los pies con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume. Miren la actitud. Ahora vean esta otra actitud.
Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. El denario era el trabajo de una persona por un día. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Ven la diferencia en las actitudes? La mujer llegó a la casa de Simón el fariseo con un corazón quebrantado y con una esperanza: ser perdonada. Ella sabía que era una mujer pecadora, todos lo sabían, ella mejor que cualquiera. Y fue perdonada por una actitud de quebrantamiento. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la prédica de David Wilkerson que se llama Un llamado a la angustia? Levanten la mano, por favor. Ok. A los que no la han escuchado, les voy a recomendar que la busquen en YouTube, pero voy a hacer una aclaración. Mucha gente ha usado esa prédica para poner imágenes que no corresponden en nada al mensaje original, para poner en mal a personas conocidas en el ministerio. Desechen esas versiones. Se llama Un llamado a la angustia, David Wilkerson. Busquen una versión que lo único que tenga sea un fondo negro con la traducción en letras, nada más. Si hay, yo la vi. Y véanla. Y les voy a decir algo, sobre todo aquellos que son ministros o líderes o van para el ministerio. David Wilkerson dice en esa prédica que el verdadero ministerio brota de un corazón quebrantado a los pies de Cristo, y creo que tiene razón. El verdadero ministerio no viene del orgullo ni de la vanidad, sino de un corazón contrito y humillado. El original está en inglés, por eso les digo que las letras de la traducción están en español, pero yo la escucho de vez en cuando porque me centra, me recuerda verdades que a veces, no es que no las sepa, pero como que a veces las dejara a un lado de vez en cuando. Y creo que vamos a dejar las cosas en este punto, porque si no, no se me muevan todavía, solo quiero hacer una aclaración. Un par de hermanos me aproximaron hoy y me preguntaron acerca de la referencia que yo di en Josué con respecto al ángel de Jehová, al ángel del Señor, dependiendo de la versión que se use, y de por qué aceptó adoración cuando los ángeles del Señor no aceptan adoración. Lo que entienden muchos
teólogos, y es lo que yo he aprendido, es que era el Cristo preencarnado revelándose a Josué en ese momento. Y Jesús, siendo Dios, tiene todo el derecho de recibir la adoración, y por eso es que le dio a Josué la libertad de hacerlo. Gracias a los dos que preguntaron al respecto, porque si no fui claro, valía la pena aclararlo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque eres un Dios con un carácter increíble, Señor. Si tan solo fuéramos más como tú. Señor, mueve tu mano a nuestro favor y cámbianos, transfórmanos a tu semejanza, para que aquellos que no te conocen vean en nosotros a aquel que nosotros sí conocemos. Mi Dios, haznos transparentes a tu carácter. Permítenos entrar en tu reposo para que seas tú el que obra en nosotros, y entonces sean obras de vida y no obras muertas. Mi Dios, llévanos con bien a nuestra casa. Permítenos, Señor, ser testigos eficaces en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Y permítenos reunirnos mañana una vez más a buscar la sabiduría que viene de ti, Señor, a buscarte a ti, al Dios que se lo merece todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.